Hermanazo Miguel, te tengo una pregunta. Brother, ¿Qué dímelo. tanto viste televisión de entre los 5 a los 10 años? De los 5 a los 10. Ajá, Bueno, yo vivía en un pueblito donde éramos bastante pobres y por un largo tiempo casi no había televisión y el que había era en blanco y negro. Así que técnicamente vi poquito. Más que todo en las mañanas, tipo caricaturas que pasaban en Venezuela con su televisión nacional, tipo 2, 3 horas, 4 horas al día máximo. Y de resto, una que otra novela que mi mamá ponía por allí. No sé, muy poquito, la verdad, vi poco. ok. Y la pregunta es, en esa edad, lo poco que llegabas a ver televisión, ¿qué era lo que más te gustaba ver? Que tú decías, uff, qué bueno que tengo esta oportunidad de ver televisión para ver esto. ¿Un programa en específico o un tipo de televisión? Un programa en específico. Dragon Ball era uno. Dragon Ball. O sea, Eh, tú te emocionabas y decías, uff, tengo que correr porque voy a ver Dragon Ball. ajá, Dragon Ball era uno. Habían otros que también estaban en mi tiempo. Y eran caricaturas a veces normales, pero no me acuerdo ahorita bien. Yo sé que yo veía varias caricaturas. Ah, los Rugrats me gustaban mucho ver también, ¿no? Yo. Los Los Rugrats. Rugrats. Me encantaban los Rugrats. Y sí, los Rugrats normalitos, los pequeños. Eso me gustaba mucho verlo también. A ver, O ¿qué sea, se puede otra? decir que si tú, ¿cuál sería tu top 3 de series de televisión de tu niñez? Uf, a ver, buena pregunta. Ajá, Dragon Ball es de los primeritos, ok. Ok, Los Rugrats vienen siendo otros. Yo veía más que me gustaban mucho en caricaturas. Eso fue más grande, pero había uno que se llamaba Brandy y el señor Bigote. No, sí, Brandy y el señor Bigote, que era en el Amazonas, me gustaba verlo también. No era tanto lo que lo vería, pero me gustaba. ok. Em, Entonces ajá, sería, empecemos por el tercero. ok. Entre Brandy y el señor Bigotes, ¿qué era lo que más te llamaba la atención? ¿Qué era lo que más te gustaba de esa serie? Me gustaba mucho la comedia. O sea, me reía mucho cuando ellos hablaban. Tipo, el señor Bigote era muy tonto y hacía cosas muy tontas, pero era muy noble. O sea, siempre era como que no, no podemos hacer eso. Mientras que Brandy, que era una chica, una perrita básicamente, pero con dinero, no le importaban los principios y simplemente iba con respecto a como la opulencia y al verse bien y verse toda diva, toda hermosa. Entonces era más ese contraste. Ok. Y con respecto a los Rugrats, Los Rugrats, me encantaba que Tommy era pa'lante, ese era aventurero, le gustaba averiguar y le gustaba pelearse por sus amiguitos y todo, y me gustaban las aventuras que hacían. Creo que era esa capacidad de imaginar que me fascinaba de ellos. ok. Y con respecto a Dragon Ball, La valentía, la valentía, esa fuerza, ese poder que viene con, ojo, que viene con honor, que es lo que me gustaba mucho de Dragon Ball. Me encantaba que eran, no solamente tenían fuerza y poder, sino que buscaban hacer el bien siempre, eran honorables, eran, o sea, era Goku básicamente contra el mal, y eso me fascinaba que un ser que, aunque no siempre fue el más fuerte, siempre buscaba la manera de vencer y rescatar a sus amigos y hacer de los que eran malos incluso buenos y estar siempre del lado del bien. Eso me fascinaba. Me llama mucho la atención. ok. Ahora, ¿qué tal este efecto, por ejemplo? Porque Dragon Ball, pues, se ha sostenido a lo largo de los años, Sí. incluso se, se, se programaron más material para Dragon Ball Z Futuro. a partir de este año. Pero con respecto a los Rugrats y Brandy y el señor Bigote, ya son series que están extintas, ya Ok. no hay más material de ellos. Pero cuando, ¿qué tal ese efecto que, por ejemplo, estás usando las redes sociales, te aparece un corto de esas caricaturas y de una vez tienes como una sensación como ese aire de, wow, qué bueno. A veces no es qué bueno es esta caricatura, sino qué Como que lo bien que, la pasé lo cuando que me los veía. recuerda. Ok, Ajá. sí. Sí, es como volver en el tiempo. Es como ese punto, bueno, como básicamente Ratatouille cuando prueba el plato este,
el crítico de la comida, que va en el tiempo hacia atrás y se recuerda cuando su madre le preparaba ratatouille. Algo así, Okey, exacto, algo así. Uno retrocede en el tiempo como que, oye, qué chévere. Incluso por ahí también leí algo que me pareció interesantísimo que dice que el artista es una persona que ha mantenido siempre a su niño interior. Y eso me parece muy chévere okey, y me parece muy real. O sea, un artista es una persona que mantiene al niño interior que tiene dentro y que lo mantiene en el tiempo y que aunque sea un adulto, busca que esa parte salga adelante, bien sea en cosas pequeñas. Y sí, tal cual, o sea, cuando veo eso, voy al tiempo y como que recuerdo lo chévere que me sentía, lo inocente que era, lo que me reía en ese tiempo. Y puede que la caricatura se vea mal al momento, porque las cosas envejecen de una forma u otra y uno dice como que qué mal envejeció esto. O sea, la calidad. Pero uno dice, qué chévere cuando estaba así de pequeño. Qué chévere cuando esto, lo que me recuerda a esto. a mí me pasa eso con varias cosas. Por ejemplo, con El Chavo del Ocho. El Sí, el lo Chavo veía del mucho. Ocho a mí me gusta mucho porque uno ya sabe lo que va a pasar, pero igual uno se ríe y Uno uno y se uno ríe. recuerda ese tiempo cuando uno estaba más pequeño, bueno, cuando uno más pequeño no, cuando uno estaba pequeño, Ajá. y esa nostalgia como de guau, qué bien la pasaba. O sea, y tú le agarras cariño porque tú dices cuántas tardes o cuántos momentos alegres me Claro. regaló este programa. Claro, fueron muchos. Mira, qué bueno que tocaste el punto del Chavo del Ocho. Ojo, aquí con esto, obviamente, yo también veía Televen, me fascinaba el zorro. Y ese en ese tiempo creo que pesaba antes que el Chavo, si no me equivoco. Ajá, Y el ajá, ajá. zorro era otra cosa que me encantaba y tú me hablas a mí. Y yo incluso, mira, tengo una memoria muy buena para eso. Yo soy muy de olores, soy muy de sabores. Y yo me acuerdo el zorro y me acuerdo el televisor en el que lo veía, la pantalla curva del televisor, a veces en blanco y negro, dependiendo del televisor que lo veía. El olor, Ajá. lo recuerdo, el olor de la madera, de los muebles de la casa. Me acuerdo el olor de las sábanas, que a veces lo veía en el programa donde mis abuelos y como olían a abuelitos ese lugar. Hay muchas cosas que me acuerdo cuando me acuerdo del zorro y del Chavo del Ocho. Y mírate que yo tenía un compañero de trabajo aquí que en la parte de los hoteles y él es indígena y él sí me dice que a él le fascina ver el Chavo del Ocho cuando está comiendo. Hoy por hoy le fascina. Y en estos días, bueno, antes de que yo me saliera del trabajo, porque ya no trabajo allí, él puso el Chavo para comer. Y yo lo escuchaba, las risas y todo, así todo lo clásico y lo viejo. Y literalmente me acordaba de mis hermanas pequeñas, de mi pequeño, que si jugando, yo viendo esas tardes del Chavo. Incluso hay olores que me llegan como de la sopa que hacía mi mamá en ese tiempo, cuando era un pelado, cuando era chiquitico. Y estábamos viendo el Chavo. Incluso, sabes que antes era muy normal que si la casa tenía las ventanas y Okey. estaban las cortinas que eran así como muy finitas, y Ajá. pasaba que si la luz de la tarde y pegaba en el televisor y ese no se veía bien y tocaba como que a veces como que medio ver. Y yo me acuerdo de eso cuando vi el Chavo. Y eso me viene mucho a la mente ese tipo de cosas cuando escucho los sonidos del Chavo, cuando veo el programa. Y es esa niñez que me pareció bien bonita, por cierto. Bastante bonita. Entonces, son cosas también que traspasan la calidad del producto, porque te Ok. entregan más que solamente porque tú puedes ver, Es por como lo que dicen ejemplo. de que rompe la cuarta pared. ¿Se escuchó Oh, esa frase? exactamente, exactamente. Ok. Pues es como, por ejemplo, ahorita sale la película nueva de Spider-Man con Tom Holland, creo que se llama Ajá. el chamito ese que está haciendo el papel. Ajá, Todd Holland. Me gusta mucho ese Capaz actor, por y, cierto. y, y es, y tú vas al cine y es una bestialidad de película, puede Sí. ser. Pero el día de mañana, cuando tú veas un reel, un corto, un sonido del chavo, te va a traer más Sí. con todo lo que tú has pasado que esa película de Spider-Man. Sí, eso es cierto. Entonces, por eso yo quería traer como a colación esos recuerdos, esa parte del cerebro, porque a mí me pasaba mucho también con un anime que se llama Digimon. Le Digimon, claro. Han sacado muchas más cosas de Digimon pero yo hablo de Digimon el primero, mano. Digimon Digievolución. el primero. Cuando yo estaba niño de 7 años, lo pasaban por Fox Kids. Ese Ujú. canal murió, luego lo cambiaron el nombre a Jetix, luego de ahí pasó a Disney XD. Por Pero cierto, cuando. amé Ujú. Jetix y amaba en Jetix. Ahorita es que me acuerdo de tantas cosas cuando hablas de este tema.
Los Ok, tres chiflados lo veía mucho en Jetix y me fascinaba ver los tres chiflados. Y yo lo... Hay días, loco, esto te digo recientemente, que yo me he puesto a ver ok. los tres chiflados por lo que me recuerda en ese momento. Y yo Ujú. me río con los tres chiflados durísimo, así como con el Chao, de que me fascinan su humor. Entonces, qué bueno que tocaste el tema, pero sí, Jetix. Ok, ok. Y tú lo Y veías por ahí. Ajá. claro, yo veía Fox Kids, yo me acuerdo que yo me identificaba mucho con Digimon o sea, ahorita no lo veo porque es Ok. como muy Ya es muy para infantil para la niños. edad, sí, exacto. Sí, es como muy infantil, pero me quedo con los recuerdos de ese Ricardo pequeño, de ese niño de 7 años que corría desesperado para llegar a la casa después de la escuela, eh, tiraba los zapatos, ponía el bolso ahí y en medias con el uniforme clásico, ¿no? El pantalón oscuro y la camisa blanca. Y cuando salía el opening, yo lo cantaba a todo pulmón, brincando encima de la cama. Y eso era una felicidad enorme, enorme, Sí, enorme, enorme. y Entonces, felicidad. le guardo cariño por todos los recuerdos que me traen, más de por verlo y decir, wow, qué genial es. ¿Tú crees que ahorita hay un programa que tú digas en el futuro, o no, que tú consideres ahorita, que en el futuro algún niño va a recordarlo de esa manera? Como por decir, ojo, otra referencia, como yo me acuerdo también, yo pongo también Volver al Futuro, que es una película muy vieja, y yo me la termino viendo otra vez, por lo que me recuerda también en parte, y por lo que me gusta. Pero ¿tú crees que hoy en día hay una película, una serie, algo que tenga ese nivel de impacto en las personas como para que en el futuro se acuerden de eso? ¿O tú crees que eso solamente es del pasado ya? Que ya no forma No, parte de no, esa vieja. yo creo que sí, Sí, pues simplemente van pasando las generaciones, le despertará otro tipo de sensaciones. Pero sí le puede dar eso. No igual que nosotros, porque ya es otra generación, ya es todo sí. más digital, ya eso, por ejemplo, como lo que tú hacías, de sentarse todos a compartir el televisor, eh, porque Un solo ahorita, o televisor en sea, la hay sala, pantallas en exacto. todos lados, aquí En hay un todos montón de lados. pantallas y No, cada y la quien gente tiene lo ve un teléfono. en su teléfono, exacto. Exacto. Netflix, Disney, lo que sea. Porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la casa de mi abuela materna en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, Ujú. este, había un televisor y después de comer, cuando yo quería ver televisión, todos estaban viendo televisión y como yo era un niño, yo no podía decidir. Claro. Y mi abuela era lo que ella ponía y ella ponía La culebra, Venevisión, la novela, eh, la novela, la man, eso novela. no fallaba, no, era en las noches. Ajá. Era una novela que se llamaba Gata Salvaje. Gata salvaje con tu pasión, con tu dulzura, arráncame el Mano, corazón. Ese era. qué horrible era para mí cuando ponían la Bueno, novela. esa novela me acuerdo que tú sabes que mi hermana tiene los ojos verdes, por ejemplo, y le cantábamos esa canción, Gata salvaje con tu pasión, con tu dulzura, arráncame el corazón. Y era por esa novela. Ok, Sí, me ok. acuerdo, sí me Bueno, acuerdo. mano, ver la novela era horrible. A mí nunca me gustó ver novelas. O sea, que un niño va a estar viendo novela. Y entonces, pero el estar todos juntos, a ver 6, 7 personas, porque estaba mi abuela, estaba mi tía, a veces iban más primas o primos, y el estar todos sentados así en el piso, viendo la guara La- novela esa maluca, me gusta eso, ve, ese que eso recuerdo. ya ahorita no, sí, exacto, ese Yo recuerdo es por lo que eso te me digo queda. esa parte, porque creo que, o sea, yo por ahí vi estudios incluso que decía que, que mucha gente, el COVID, mató a muchas personas en los hospitales por el hecho de que estaban solos, más de por la enfermedad en sí, que al parecer la soledad mata a las personas de una forma muy fuerte y muy contundente. Entonces, yo sí creo que esta generación va a estar, no solamente esa virtud, como que no va a tener ese tipo de programas que nosotros valoramos mucho porque antes lo veíamos a una hora, ojo, lo veíamos en familia o con amigos, lo veíamos con personas que eran conocidas y era como que tú salí de la escuela, si no me apuro, si no corro a la casa, me lo pierdo. Ahorita tú lo buscas por internet y lo consigues. Como que no es tan valioso el tiempo. No es que tú te fuiste, o sea, perdiste el capítulo. No, me toca esperar hasta que lo repitan y ver cuando lo repiten para yo poder verme este capítulo. No, porque no lo voy a Exacto, volver a ver otro momento. Yo creo que eso sí va a marcar mucho a futuro y no van a haber muchas personas que lo recuerden tanto. Además, ojo, que si le sumamos a esto el hecho de que
de que la sociedad actual carece mucho del hecho de, hay como, no sé exactamente el término científico de esto, pero carecen de la atención por el hecho de que estamos acostumbrados a TikTok, a explorar tanto, y entonces la gente se acostumbró mucho al video de formato corto, y esto es dañino a largo plazo, en el sentido de que las personas perdieron la capacidad de, de concentración, y ya alguien no tiene casi concentración. De Entonces yo tener ese sí creo, enfoque. Claro, porque por ejemplo ahora tú estás viendo una película de 2 horas, le puedes dar pausa cada 10 minutos sí, para mirar el teléfono, ¿qué es lo que se hace, hablar ojo? por Ujú. WhatsApp, hacer mil cosas. Y si no, tal cosa, pues mañana la sigues viendo. Pongo Antes pausa y no mañana había continúo. eso. Antes no, te la perdiste, se perdió. Yo estaba Y si programada. habían, a veces uno se calaba todas las propagandas del mundo para no perderse un solo segundo de cuando iba a ¿No empezar te el acuerdas? programa. Me avisa cuando empiece, voy para el baño, me grita cuando empiece. Me encantaba eso, porque siempre lo decíamos, mamá, ya empezó, o hermano, ya empezó. Loco, eso no, esta generación no vive con eso. No tienen No, no, eso no, ellos. no, Y o sea, me parece chimbo. nos sabíamos todos los comerciales, nos sabíamos las canciones, Colgate. Dígame ese de, Todo. puede pasar con confianza, va a Aquí verme estoy yo, limpiecita como un sol. Soy aquí yo y estoy yo. no. El limpiador depositas más, que desmancha más, que desinfecta más, que limpia más y no daña. Límpianos con el limpiador depositas más. El de Eso Raiva, el de hace, lo hace. Toda esa propaganda no se eran lo muchos, sabía. muchos, muchos. Otro, ya, ¿cuál era? Muy clásico en Venezuela. Me gusta mucho el campo y las flores y saborear nueva comida en la estancia. Me gusta mucho este lugar, La un de restaurante. cerámica, Claro, había muchas, loco. será mi hogar. Será mi hogar. Pero eran demasiadas, y bueno, yo creo que esta generación carece mucho, primero, hay muchas cosas en su contra. O sea, no tienen, ya hay un déficit de atención fuerte, no hay una unión familiar, porque tú, como dices, hay muchas televisiones en cada cuarto, y ya cada quien se va a ver lo que quiere ver. Ya no es que es un programa en familia, no es que es una película en familia. Si lo hay en sus casas y pueden hacer eso en su ambiente familiar, bonito, chévere, celébrenlo. Más, yo creo que si tú, cuando tengo un hogar, un solo televisor va a haber en mi casa, no más. Que todos queremos ver televisión, vamos para la sala. No, allá. Hoy es hora de película. Me gustaría eso. Creo que es bueno llegar un poquito al punto atrás y creo que sería chévere llevar a la familia a ese punto porque es algo que vivimos nosotros muy bien y lo recordamos bonito. Yo dudo que en el futuro la gente vaya a recordar esa soledad que se vive hoy en día porque es mucho tú con tu teléfono nada más, claro, supuestamente conectado por las redes sociales, pero es tu soledad, es tu mundo. Tú decides cuándo paras algo, cuándo lo comienzas. Tú decides si lo quieres guardar en tu memoria, que es otra cosa. O tú te pones a dar cuenta. Yo a mi edad de pelado me sabía muchos números de teléfono de personas familiares o conocidos. Y ahorita Ujú, yo no me sé ujú. ninguno. Yo ahorita no me sé Ya no es ninguno. necesario. Puro mi número de teléfono y ya. De resto no me sé ninguna otra cosa. Mi número, mis claves y mi correo. Pero de otra persona no lo sé. O sea, perdimos la capacidad de almacenar información de una forma impresionante, muy grande, y eso Y es fuerte. también pasa, por ejemplo, Ujú. es que como estamos tan adictos a la dopamina rápida, ¿verdad? Que entonces yo estoy hablando con una persona y si esa persona pasan 10 segundos donde yo no tenga como que algo, Algo que lo me distrae. diga algo, Ok. ocurra algo exacto, que me estimule el cerebro de dopamina, entonces ya de una vez, bueno, necesito que me diga algo, necesito que pase algo increíble, necesito que Poner pase la algo. música. Bueno, por eso es que ponemos Pasaron ahorita 10 tanto segundos, bueno, teléfono. el teléfono, exacto. Por eso es que ahorita tristemente scrolleamos tanto. Y yo me incluyo. Yo voy a me estoy haciendo esa tarea casi todos los días. O de meditar por lo menos 10 minutos, 15 minutos al día. Que es como, básicamente lo que perdimos ahorita es la capacidad de, no solo de guardar información, sino Ujú, de estar en silencio, de estar en paz. Porque, ojo, en mi caso pasa. Yo cuando tengo nuevas ideas, porque a mí también me gusta escribir, te dije que yo he escrito ya un par de novelas por allí, yo ujú. las tengo, pero no es cuando estoy sobreestimulado. Yo tengo esas ideas cuando estoy en calma y cuando me pongo a pensar, cuando me pongo a divagar en mis pensamientos y no en lo que me dice. A ver, me gustan mucho los podcasts, yo escucho mucho podcast cuando cocino y eso, pero si yo estoy todo el tiempo escuchando un podcast y viendo las ideas de alguien más, yo quizás pierda mi criterio propio. No piense por mí mismo. Estoy escuchando lo Exacto. que alguien dice y no pensando por mi propia cuenta. Y entonces
estoy haciéndome la tarea de por lo menos poderme a meditar 10 minutos al día o 15 minutos al día para no solo, o sea, aprender a estar en silencio y en calma y aparte, pues también dar el momento para no tener que escuchar nada. Simplemente yo comer, puede ser comer, uno cuando come puede ser también sentarse en la mesa sin tener que poner o el teléfono o la música o algo, sino simplemente comer, estar en calma. Creo que sería un buen ejercicio porque es lo que te digo, estamos perdiendo mucho la capacidad de pensar, de guardar información. Ahorita se ha comprobado de que tú ves un video y ya mañana no te acuerdas o a los 20 minutos no te acuerdas del video, por más que haya sido Exacto. muy influyente para ti. Entonces, Ujú. es algo que, aunque lo que dices es muy bonito, nos lleva a pensar que estamos perdiendo muchas cosas chéveres del pasado y no es bueno. Tristemente la tecnología llegó y ha hecho muchas cosas buenas, pero nos ha hecho mucho mal a nosotros sin darnos cuenta. Mucho. Bueno, bueno, Para mano, pensar. de verdad que me gustó escuchar ahí esa, Publicidad, te lo tengo más. todas esas cosas porque, este, yo empatizo con esas sensaciones porque aunque sean diferentes a las mías, pues también cada uno tiene sus propias cosas, ¿no? Vivencias y Recuerdos, así. Ajá. vivencia, esos momentos bonitos, esos momentos chéveres. Entonces, bueno, Oye, bueno, eh, tú que estás casado ahorita, cuando puedas, pregúntale eso a tu esposa, a ver qué te dice, porque es diferente generación que tú, un poquito más joven. Pero bueno, ella también es otro país, no sé cómo se viviría en Estados Unidos, que era más moderno que en Venezuela. Pero haz esa tarea, si quieres pregúntale y otro día nos lo dice por aquí en otro capítulo, básicamente, a ver dale, sí va. cuál fue su vivencia con eso. Bueno, señores, yo les puedo decir, dejen en los comentarios cuál fue ese capítulo o ese programa de ustedes que tanto les gustó en el pasado. Así como Ricardo le encantaba Digimon, así como me gustaba Rugrats, el Zorro, el Chavo del El Ocho. chavo. El Chavo del Ocho. Como nos encantaba. Díganme ustedes cuál era el suyo. Es que también me acuerdo, literalmente, los tres chiflados me fascinaba. Déjenlo por ahí en los comentarios. Cuéntenos cuál es ese que les pone, que les rompe la cuarta pared. Son raros, pero que rompe la cuarta pared de Sape ustedes gato. y les pone a pensar en eso del pasado. Muchas gracias por todo. Estén activos junto con nosotros. Gracias. Y estamos por aquí volviendo mucho más seguido. Chao, señores. Chao, Ricardinho. Chao. Dale.